El último mensaje recuperado de aquel viejo hilo de 4chan/X decía lo siguiente: Si encuentran un episodio donde fondo de bikini desaparece y la imagen cambia a una habitación real, no sigan mirando. Lo que aparece después no fue hecho para la televisión. Uno de nosotros reconoció a alguien dentro de esa grabación y nunca volvió a presentarse una vez más. El usuario afirmaba haber pasado varios años revisando material antiguo relacionado con la producción de Bob Esponja. Publicó fotografías de cajas, etiquetas y fotogramas antes de que el hilo desapareciera, pero lo verdaderamente extraño comenzó cuando decidió contar que había visto dentro de una cinta marcada con 2 palabras. Decía: no digitalizar. La encontré durante un turno de madrugada, mezclada con material que iban a destruir. Pensé que sería una prueba vieja o alguna escena encontrada o descartada, así que la puse unos minutos antes de tirarla. Bob aparecía caminando por fondo de bikini, pero la animación estaba incompleta y por momentos parecía detenerse. Después de la imagen se cortó de golpe. Ya no era una caricatura, era una grabación real, hecha con cámara vieja dentro de una habitación sin ventanas. Había 6 personas alrededor de una mesa y en el centro, algo grande estaba cubierto con una tela amarilla. Lo primero que pensé fue que estaba viendo una broma interna o algo para el estilo. Dejé de pensarlo cuando comenzaron a colocar fotografías alrededor de esa mesa. Uno de ellos retiró la tela y apareció una cabeza enorme de Bob Esponja, hecha de espuma, pintura y de madera. Tenía partes quemadas y varias marcas negras alrededor de los ojos. En el suelo habían trazado símbolos que yo no reconocía, mientras una grabadora repetía la risa del personaje cada cierto tiempo, como en bucle. Cada vez más lenta, me acerqué al monitor porque una de las fotografías me resultaba un poco familiar. Era la cara de un niño. Tardé unos segundos en recordar dónde la había visto. Años antes había aparecido en las noticias por su desaparición ocurrida en 1999. Entonces miré las demás fotografías y comprendí que ese niño no era el único desaparecido que estaba allí. En ese punto del hilo aparecían 3 enlaces a imágenes que ya no funcionaban. Según quienes alcanzaron a responder antes de que fueran eliminadas, mostraban acercamientos de aquellas fotografías colocadas alrededor de la mesa. El usuario escribió que pausó la cinta y comenzó a buscar los rostros por su cuenta. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Varios correspondían a niños desaparecidos entre finales de los 90 y comienzos de los 2000, en lugares muy distintos y sin relación aparente entre ellos. Pero había algo más. En la parte inferior de cada fotografía podía haberse escrito un número con marcador negro, como una especie de calificativo. Luego dice lo siguiente: copié los números porque pensé que podían ser fechas, pero no lo eran. Al día siguiente los comparé con unas listas antiguas que utilizábamos para identificar material y me di cuenta de que tenían el mismo formato que los códigos internos de producción. Busqué uno de ellos y encontré un capítulo emitido años atrás. Probé con otro, también existía. Cuando llegué al tercero, sentí que se me iba a revolver el estómago por completo. Todos los números escritos, junto a las fotografías, correspondían a episodios distintos de la Bob Esponja. No entendía qué tenía que ver una cosa con la otra, así que regresé a la cinta. La grabación continuaba con aquellos 6 personas de pie alrededor de esa mesa. Una de ellas empezó a leer los códigos en voz alta, mientras otra escribía algo en una litera. Después colocaron la primera fotografía dentro de una abertura hecha en la parte trasera de la cabeza de Bob. Luego hicieron lo mismo con las demás. No había gritos, ni sangre, ni nada parecido. Eso fue precisamente lo que más me perturbó. Lo hacían con una tranquilidad muy absoluta, como si fuera un procesamiento que ya habían repetido muchas veces. Antes de terminar, uno de ellos miró hacia la cámara y dijo: esta será la última prueba antes de emitirlo. Entonces la grabación regresó a la caricatura, como si nada hubiese pasado. Cuando volvió la caricatura, pareció un episodio normal de Bob. Bob estaba dentro de su casa, preparando algo en la cocina y hablando solo, como si aquella parte real nunca hubiera existido. Pero empecé a fijarme en detalles que antes había ignorado. En una pared del fondo había 6 dibujos pegados con cinta. Eran simples garabatos infantiles, pero cada uno tenía escrito debajo uno de los mismos códigos que acababa de copiar. Volví a pasar el video
Uno de esos dibujos mostraba una casa azul con 2 ventanas, otro una carretera con muchos árboles. El tercero tenía algo parecido a una escuela. Busqué las desapariciones otra vez y encontré fotografías de lugares donde habían visto por última vez a 3 de aquellos niños desaparecidos. Los dibujos se parecían demasiado y hasta este punto ya me parecía muy coincidente. El hilo decía que a partir de ahí el usuario dejó de pensar que estaba viendo una broma interna. Comenzó a revisar episodios antiguos asociados con aquellos códigos y encontró pequeñas cosas que nunca había notado, sin saber qué buscar. Fondos que parecían durante segundos, objetos fuera de lugar, números escritos en puertas y dibujos infantiles colocados detrás de los personajes. Nada era evidente por sí solo, ni tampoco estaba ahí simplemente por detalle. Pero cuando comparó varios capítulos, comenzó a ver un patrón casi perfecto. Cada código conducía a un episodio distinto y cada episodio contenía un detalle que coincidía con algún elemento del caso relacionado con la fotografía. Ahora, volvamos a lo que dijo. El último código me llevó a un capítulo que recordaba haber visto de niño. Lo reproduje desde una copia normal, no desde aquella cinta. Cerca del final, Bob entra en una habitación y detrás de él aparece durante menos de 2 segundos una pared llena de dibujos. Estuve y detuve la imagen, amplié todo lo que pude para poder verla mejor. Había 7. En la grabación de la habitación real, solo habían colocado 6 fotografías dentro de la cabeza. El 7º dibujo mostraba a una niña junto con un columpio rojo. Busqué durante horas hasta encontrar una noticia muy vieja y muy antigua. La niña del artículo había desaparecido 3 semanas después de que ese episodio se emitiera por primera vez. Y aquí es en donde ya no es normal. Eso fue lo que me hizo dejar de pensar en coincidencias o en puras cosas por el estilo. Revisé la fecha original del episodio y después de la noticia de la niña, la caricatura había mostrado aquel dibujo casi un mes antes que desapareciera. A la mañana siguiente entré al archivo físico y busqué la caja donde guardaban materiales de esa temporada. Dentro encontré hojas de producción, acetados viejos y una carpeta gris sin identificación. Había 7 fichas en su interior. Sí, habían 7, lo cual para mí ya coincidía con todo. Cada una llevaba el nombre de un episodio, una fecha y una engrampada detrás, la fotografía de uno de aquellos niños. El detalle que convirtió aquella búsqueda en algo mucho más oscuro estaba escrito a mano al final de cada ficha. Junto a 6 nombres aparecía la palabra cerrado. En la 7ª figura, pendiente, era la niña del columpio rojo. El usuario aseguró que sintió miedo por primera vez cuando comprobó la fecha impresa en esa misma hoja. El documento había sido preparado semanas antes de que ella desapareciera. En la esquina inferior también había una dirección que no pertenecía a ningún estudio ni oficina conocida. Copié la dirección y esa misma noche conduje hasta allí, una casa muy abandonada en una zona industrial con las ventanas cubiertas y una puerta metálica detrás. No entré, me quedé dentro del coche intentando decidir y qué hacer en ese momento, hasta que vi algo colgado detrás de una de las ventanas. Era una tela amarilla con 2 círculos blancos pintados encima, o rojos, si no mal recuerdo. Encendí las luces y entonces alguien se movió al fondo. No pude verla la cara, pero levantó una cabeza enorme de Bob Esponja y la apoyó contra el cristal. En ese momento entendí algo que todavía me cuesta escribir. Aquella grabación no mostraba algo que había ocurrido años atrás. Ese lugar seguía siendo utilizado y yo estaba allí en el momento equivocado. Arranqué el coche y me fui de ahí sin mirar atrás. A mitad del camino me di cuenta de que había dejado la carpeta gris sobre el asiento del copiloto. Cuando llegué a casa encontré algo que no había visto antes. Detrás de cada fotografía había una dirección escrita a lápiz. Eran casas, escuelas, parques, ciudades, lugares donde aquellos niños pasaban tiempo antes de desaparecer. La última ficha también tenía una. La dirección correspondía a una vivienda ubicada a menos de 20 minutos del estudio. Debajo habían anotado una fecha. Era el siguiente. El usuario contó que llamó a la policía sin mencionar la cinta ni los episodios. Solamente dio la dirección y aseguró haber encontrado información relacionada con un menor desaparecido.
Cuando los agentes llegaron, la vivienda estaba vacía. Sin embargo, dentro encontraron cajas con fotografías, disfraces infantiles, cintas de video y varias cabezas fabricadas para parecerse a personajes de caricatura. Aquello nunca apareció relacionado públicamente con Bob Esponja. Según escribió, el caso terminó tratado como una investigación independiente y él fue interrogado durante horas por haber conocido la ubicación con anticipación. Volví al trabajo una sola vez. La cinta marcada "no digitalizar" había desaparecido y la caja donde la encontré estaba completamente vacía. Dejé mi puesto esa misma semana. Durante años intenté convencerme de que alguien utilizó material de la serie para esconder algo horrible y que allí terminaba todo. Pero antes de publicar este hilo, revisé nuevamente uno de aquellos episodios. La escena de los 7 dibujos ya no está. Fue reemplazada por un fondo completamente distinto. Conservé una copia antigua de VHS. En esa versión todavía aparece el columpio rojo y detrás de Bob hay un 8º dibujo que nunca había visto. Esta vez muestra una casa con mi propio coche estacionado afuera. Quizás lo más incómodo de este video no sea aquella cinta en la cabeza de Bob Esponja, sino pensar que algo mucho más sencillo, cuántas cosas pueden esconderse detrás de imágenes que asociamos con nuestra infancia sin que nadie sospeche nada. Una caricatura puede parecernos completamente inocente durante muchos años, hasta que alguien encuentra un archivo, una fotografía o una grabación capaz de cambiar la manera en que volvemos a mirarla. Y aunque esta historia termine aquí, existe un caso real que comparte algunos elementos demasiado inquietantes. En 1987, 6 niños fueron encontrados en Tallahassee, Florida, acompañados por 2 hombres vinculados a un grupo conocido como The Founders. Las investigaciones llegó hasta propiedades relacionadas con el grupo, donde materiales y fotografías provocaron sospechas públicas sobre posibles rituales. El FBI conserva actualmente archivos del caso. Sin embargo, investigaciones posteriores no encontraron pruebas suficientes para sostener aquellas acusaciones y las autoridades terminaron descartando actividad criminal relacionada con esos supuestos rituales. Lo perturbador es que las fotografías, los niños y la investigación sí existieron. Lo que realmente ocurría detrás de todo aquello fue mucho más difícil de entender. Si les ha gustado este tipo de video, pueden apoyar dejando su like, suscribiéndose y comentando de qué personaje les gustaría ver después. También pueden enviarnos sus historias por el correo o enlace del perfil. Y sin nada más que decirles, mi querida familia, me despido y como siempre les digo, cierren muy bien sus puertas, apaguen la luz, porque nunca saben qué puede estar esperando del otro lado de la pantalla.